Aquí estamos de nuevo, más planito. Entonces mi argolla, a la hora de cortar, me queda más plano el corte para mí o para mi comodidad. Voy a tratar, las junto, las mantengo así oprimida y le empiezo a pasar suavemente. Ahí de pronto ustedes lo ven un poco como si fuese torcido, pero no es así. Aquí les muestro. Más o menos esta es mi posición desde acá, la visual que yo tengo. Y lo que hago es hacerle este corte para juntar esa línea y que el espacio se haga más pequeño para poner la soldadura, la palletica soldadura y soldar. Sostengo, lo voy moviendo suavemente. Hay que tener cuidado con el corte, que no se nos vaya mucho, que sea derecho, que no se nos vayamos a cortar nosotros. Aquí sin sacarla, ya la tengo dentro de la cegueta. Sin sacarla, miren que la línea ya está más junta, ya no hay ese espacio tan amplio que había antes. De pronto tiene capacidad para otro corte. Se lo voy a hacer, vuelvo y hago el mismo proceso sin marcarla mucho. La sostengo de los lados, aquí acá, la muevo suavemente pero derechita, teniendo cuidado de que yo no me vaya a cortar en la parte de atrás. Siempre uno se corta en esto. Llegamos ahí al final. Listo, aquí nos quedó un corte mucho más junto. Aquí se ve abierto por la distancia, pero al unirlo, miren, ven que queda ya parejito, ya queda unido, cerrado. Entonces lo que hago es darle un pequeño calorcillo a la pieza para quitarle tensión, para poder llegar a la cuestión de la soldadura, para que al momento de yo soldar la pieza no se me vaya a abrir. Dejémosla así ya, es una leve calentadita. La tengo, entonces voy a cerrarla. ¿Qué hago? Empiezo como a empujarla, a sobrepasarla y a nivelarla, que me quede ahí forzadito ese paso. Todavía no la redondeo, aquí estoy es apenas para soldarla. Entonces aquí me ha quedado mucho mejor, más pareja acá y más pareja de altura, un poco mejor, parejita acá y parejita, ¿ven? En este lateral y en este lateral, y un poco más así. Entonces le falta un poquito ahí, o puede ser ya cuestión de trabajo de lima. Bueno, ya estando en ese punto, cojo mi soldadura, se me hizo, aquí está, cojo un pedazo, aproximadamente, bueno, que me cubra la argolla anchitas, pero no es todo eso, sino ya les corto el pedazo. Estas son las tijeras que les decía, tijeras de joyería que no las había mostrado anteriormente. Vienen con una curva para darle salida al material, a cortar, pero esto es para cortar cosas delgaditas. Entonces miren, más o menos utilizo una payeta, lo que ya cortamos se llama payeta,
de la soldadura, que nos va a dar un poco más del ancho de lo que es la argolla. Nos va a sobresalir tanto arriba como abajo. Estoy empaleando un poquito la argolla porque me le faltaba un poquito. Creo que ahí es ya el punto. Entonces tomo la payeta, abro un poquito la argolla y la meto entre ella. Entonces lo que les digo, mire que me sobra más de la payeta tanto arriba como abajo como a los lados. Siempre tiene su sobrantico, no hay que ponerla tan específica. Entonces vamos al proceso de soldar. Por acá, ahí me la pueden ustedes apreciar. Entonces utilizo el borax, el mismo que utilicé al momento de fundir en la cuchara, lo utilizo acá, pero ya no lo utilizo en esa medida ni en ese tamaño, sino en un gotero que tengo yo ya con borax y agüita, no solo el polvito. De hecho voy a echarle aquí un poco porque no lo tengo vacío. He hecho una cantidad de borax y eché agua. El borax actúa de fundente, o sea, para ayudar a que esa soldadura nos corra más fácilmente, se diluya más fácilmente y no se nos fundamos la pieza. Que más o menos se va viendo que va quedando blanco el líquido internamente, pero requerimos de más. Listo, creo que por ahí ven, están más cargadita esa mezcla. Ustedes me disculparán que de pronto no tengo un buen desenvolvimiento al momento de hablar, pero pues entiendan que no es mi particularidad grabar esto, entonces trato de sacarlo lo mejor posible y temo equivocarme para no darles un dato mal dado. Por eso de pronto titubeo mucho al momento de hablar. Voy a hacerle un acercamiento ahí, eso. La tengo sobre la piedra pómez, ya tenemos la payeta, aplico un poquito de borax. Si veo que no me sale bien, pues lo aplico en esta corredora y le aplico ahí directamente. Listo. Empezamos a calentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle llama a todo, pero inicialmente como a esta parte de abajo, suavemente, y vamos redondeando de a poco que caiga la llama. Voy a hacer planos cercanos y planos lejanos para que vayan apreciando. Va a pasar el mismo efecto que pasó en la fundición. La payetica se va a diluir. Ahí es cuando vamos a tener nuestro punto de fundición de la payeta. Entonces, como les digo, doy de pronto toquecitos hacia alrededor. No lo doy específico para que no se me abra la argolla. Ya voy empezando a hacerme unos puntos de atrás, estos puntos para que se vaya extensionando la argolla. Voy transportando el calor, voy llegando de nuevo acá para que el calor sea uniforme y la payeta corra perfecto en la argolla. Ya estoy viendo que va tomando un color rojizo leve, entonces ya empiezo a hacer especificaciones en el punto que necesito exacto de la payeta. ¿Ven? Que ya está tomando como un rojillo, entonces ya empiezo a trabajar esta parte de acá, ya no tanto lo de acá atrás. Y estoy muy pendiente.
Ya se va a diluir esa payeta, si ustedes lo ven se está derritiendo. Ya se la pongo plena ahí ya se derritió. Ahí quedó. Ha desaparecido nuestra payeta y se nos ha unido la argolla. Mírenla. ¿Ven? Lo que teníamos antes ya no hay. Lo apago, por el momento lo apago en agua, como para darle una leve terminación. Continuamos en el siguiente clip.